México es un país profundamente religioso. Su identidad como una nación católica se forjó con la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en el año de 1531. Y a partir de esos días, la fe y los valores cristianos de la gente han venido creciendo, no sin sufrir varios obstáculos y crisis durante el camino. El padre Bernabé de Jesús Méndez Montoya nació el 10 de junio de 1880 en Tarímbaro, Michoacán, a 12 kilómetros de la ciudad de Morelia. Sus padres fueron Florentino Méndez y María Cornelia Montoya. Recibió el bautismo con el nombre de José Bernabé de Jesús el 12 de junio, de manos del señor cura Gregorio Martínez, y fue confirmado el 12 de septiembre de 1881 por el señor arzobispo don Ignacio Árciga. La familia Méndez Montoya se distinguió por su sencillez de vida y sólidos principios cristianos. El padre del pequeño Bernabé trabajaba en el campo y vendía medicinas caseras. Su madre tejía y se dedicaba a las labores de la casa, mientras que sus hermanos contribuían al sostenimiento del hogar con las pocas utilidades de una escuelita particular. De los 10 hermanos que conformaban la familia Méndez Montoya, solo sobrevivieron 5: Domingo, Bernabé de Jesús, Atilano, Cleofás y Luisa. En el año de 1894, a la edad de 14 años, ingresó al Seminario Diocesano de Morelia. El 6 de abril de 1902, recibió la tonsura y las órdenes menores. El 30 de agosto de 1903, el subdiaconado. Fue ordenado diácono el 23 de julio de 1905 y vio coronados sus ideales con la ordenación sacerdotal el 3 de junio de 1906, en la capilla arzobispal de Morelia, de manos del señor arzobispo don Atenógenes Silva. Cantó su primera misa en Tarímbaro el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de aquel año. El padre Jesús Méndez fue asignado a la parroquia de San Juan Huetamo. De ahí pasó a Pedernales y luego fue destinado a Valtierrilla, Guanajuato, como vicario fijo en el año de 1913. San Bernabé era de alta estatura, cenceño y moreno. En su rostro se notaba la marca que la enfermedad de la viruela le dejó. Durante su vida adulta, gozó de buena salud y era de carácter afable. Tenía buena voz y enseñaba canto a los niños. Le gustaba la carpintería. Fundó una escuela parroquial en Valtierrilla y un centro de obreros católicos. Era aficionado a la fotografía y organizó una banda de música. También recetaba medicina homeopática. Además, reconstruyó la fábrica humilde del templo de Valtierrilla. Fue un apóstol del confesionario, muy cumplido en sus deberes sacerdotales. En 1924, Plutarco Elías Calles llegó al poder. Él era el representante del sector más radical del gobierno. 2 años después, aprobó la llamada Ley Calles, la cual castigaba cualquier actividad de culto y caridad cristiana. Ser católico y expresarlo era delito. Cometerlo significaba la muerte inmediata. Entre los años de 1926 y 1929, la violencia se acrecentó y México vio la época de mayor martirio y persecución para la Iglesia. El episcopado autorizó suspender el culto público, es decir, los sacerdotes tuvieron que esconderse en casas particulares de sus comunidades para administrar los sacramentos sin levantar sospechas ante el gobierno. Los obispos fueron expulsados de sus sedes y los sacerdotes de sus parroquias. Muchos fieles, que sin tomar el camino de las armas, se dedicaron por completo a sostener en la fe a sus hermanos y entregarse por ellos. Este es el contexto y las circunstancias en el que se desarrolla el martirio de nuestro santo mártir michoacano, San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. En Valtierrilla, donde el padre Bernabé actuaba de vicario, algunos fieles intentaron engrosar las filas de los cristeros, un movimiento civil que se levantó en contra del gobierno de Calles, para defender los derechos de la Iglesia. Él permaneció en el pueblo para auxiliar de forma espiritual a sus feligreses. El domingo 5 de febrero de 1928, los soldados de Saravia llegaron de madrugada a sofocar un levantamiento. El padre Méndez, que había celebrado la Santa Misa a las 5 de la mañana, por las prisas, llevaba el copón con hostias consagradas, que escondía bajo su tilma, y queriendo buscar un lugar seguro, brincó por la ventana de la notaría que daba a la torre del templo. Unos soldados que habían subido a la torre lo vieron y bajando lo apresaron. Estando en la sacristía, y al ver que apretaba algo contra su pecho, le preguntaron: ¿Es usted cura? A lo que él respondió: sí,
soy cura. El padre suplicó a los soldados un breve momento. Se puso de rodillas, hizo oración y comulgó, juntamente con su hermana Luisa y su acompañante Concepción. Enseguida uno de los soldados ordenó: «Entrégueles eso a una de las viejas». El padre entregó el copón a su hermana diciéndole: «Cuídenlo y déjenme, es la voluntad de Dios». 8 a 6 soldados lo sacaron a empujones del atrio del templo. Cruzaron la calle y junto a una barda de adobe, distante a unos 50 metros al oriente del templo, el capitán Muñiz dio la orden de dispararle al padre que estaba de rodillas, y ni los rifles ni la pistola del capitán dispararon. Entonces el oficial ordenó al padre que se pusiera de pie, lo registró quitándole el crucifijo y unas medallas, las colocó junto a unos magueyes y dio de nuevo la orden de disparar. El padre Bernabé de Jesús Méndez cayó al suelo muerto, como ofrenda agradable a Dios, sellando con su sangre su fe en Cristo Rey, presente en la Eucaristía que acababa de celebrar y con la que se había alimentado para la vida eterna. Eran como las 7 de la mañana y tenía 47 años de edad cuando se agregó este testigo a todos los que en la Iglesia de Cristo han dado el supremo testimonio de su amor y de su fe. Se llevaron el cuerpo a la estación de Saravia. Al llegar ahí, los soldados colocaron el cuerpo del santo en la vía del tren para que éste fuera despedazado. Las esposas de los oficiales, al enterarse de esto, intervinieron y lograron trasladar el cuerpo a un portal de la población. Los soldados enterrarían al sacerdote en un machero, pero gracias a los ruegos de muchas personas, lo colocaron en una caja de madera y lo llevaron hasta Cortázar, donde fue sepultado. 5 años después, en 1933, sus restos fueron trasladados a Valtierrilla y depositados en el templo antiguo, después de una velación. Esto se logró gracias a la intervención de la familia del padre Méndez, encabezada por su hermano Domingo Méndez Montoya, José de Jesús Ramírez, Socorro Vargas, Aurelio García y Cesareo Ramírez, quienes lo trasladaron de Cortázar a Valtierrilla en el camión de pasajeros de don Elías Torres. Lo trajeron completo en la caja, la cual venía envuelta en una sábana. Esto despertaba en ellos cierto temor de que fueran detenidos en Villagrán o Saravia, en donde había retenes de soldados, lo que nunca sucedió. Fueron precisamente Domingo Méndez y Jesús Ramírez quienes se arreglaron para sacar el cuerpo del panteón de Cortázar. Fue el padre segoviano quien lo recibió y desarticuló la osamenta para depositar los restos en una pequeña urna. Reconocieron que se trataba del cuerpo del padre Méndez por un mechón de canas que aún tenía, así como por la camisa y la tilma que se conservaban intactas. El mismo padre segoviano afirmó que todavía tenía carne en un costado, y convenció a sus familiares que no se lo llevaran a Tarímbaro, diciéndoles: «Es cierto que él nació en Tarímbaro, pero su nacimiento a la vida espiritual fue en Valtierrilla». Los restos del padre se localizan hoy en el Templo Nuevo, con esta inscripción: Presbítero Jesús Méndez, fusilado por la causa de Cristo, Valtierrilla, Guanajuato, 5 de febrero de 1928. El sacerdote José Flores Gamiño de Tarímbaro fue comisionado por el señor arzobispo don Manuel Martín del Campo en 1971 para elaborar una biografía del candidato a los altares y reunir los documentos necesarios y pruebas para demostrar la vida y virtudes de este siervo de Dios, que murió como testigo de Cristo y por odio a la fe de parte de sus verdugos. En 1972, el señor arzobispo don Estanislao Alcaraz Figueroa nombró una comisión para examinar las fuentes escritas y datos reunidos. El 31 de julio de 1981 se obtuvo de Roma el Nihil Obstat para abrir el proceso diocesano. El 22 de noviembre de 1992, el Papa Juan Pablo II lo beatificó en la Basílica de San Pedro en Roma, y 8 años después, el 21 de mayo del 2000, el mismo Papa lo canonizó. El arzobispo Alberto Suárez Inda, en reciente comunicación, expresó acerca de San Bernabé de Jesús, santo michoacano: «Este nuevo santo de la Iglesia Universal ejerció ejemplarmente su ministerio como pastor en la iglesia de Morelia, y a su intercesión encomiendo los trabajos apostólicos, la vida y la lucha de cada uno de nuestros sacerdotes, la vocación y santificación de los seminaristas y la integridad de la fe de nuestro pueblo».